evento es inaugurado por la doctora Ángeles Parrilla, un referente indiscutido en Iberoamérica en materia de educación inclusiva. La profesora Ángeles nos presenta la conferencia titulada Cortos de mira. ¿Hablamos de inclusión o de exclusión? En ella sostiene que hablar de inclusión es la cara amable de una realidad educativa y social excluyente. El de la inclusión es, como muchas veces se ha dicho, un discurso políticamente correcto pero engañoso, porque con frecuencia ignora las exclusiones, las minimiza o incluso las niega u oculta. Por eso, esta intervención pone el punto de mira en la exclusión, en las exclusiones educativas y sociales, y propone una mirada compleja, sociocultural, para entender y analizar las mismas. Asumiendo esta perspectiva, se revisa la construcción de procesos excluyentes, se reflexiona e ilustran distintos tipos de exclusión y se plantean las prioridades para investigar, indagar y denunciar las mismas. La intervención concluye planteando cómo el conocimiento de la exclusión puede ayudar a diseñar y desarrollar procesos educativos más inclusivos. La doctora Ángeles Parrilla ha mantenido en su trayectoria profesional un compromiso firme y sostenido con el desarrollo de una educación más inclusiva, así como con la investigación en el campo de la equidad y de la educación. Es catedrática de la Universidad de Vigo desde el 2011, habiendo sido previamente catedrática de la Universidad de Sevilla desde el 2000 al 2011. Todo su trabajo investigativo se centra en la construcción de procesos de inclusión y exclusión educativa. Ha abordado estos procesos desde metodologías que pretenden ser en sí mismas inclusivas, otorgando un papel protagónico en los estudios a los participantes en los mismos. Ha defendido la democratización de la investigación y un uso responsable y transformador de la misma. Su trabajo de campo está muy conectado a la promoción de la inclusión en los centros educativos desde y con la comunidad socioeducativa. En la actualidad, dirige un proyecto de investigación del Plan Nacional de Investigación titulado ¿Qué estamos olvidando en la educación inclusiva? Una investigación participativa que busca respuestas a la exclusión y a la desigualdad en educación. Profesora, bienvenida. El espacio es todo suyo. Dispone de 30 minutos para efectuar su intervención. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quiero empezar también, no sé si se ve dado a compartir pantalla, sí, creo que sí. Sí, se ve. Sí, muchas gracias. Bueno, pues quiero empezar agradeciendo esta magnífica presentación que se me ha hecho y quiero también agradecer a Cele y especialmente a Aldo el haber sido invitada a participar en este evento. Bueno, como sé que somos varios los participantes, no me voy a detener más en la introducción y voy a explicar un poco, bueno, pues voy a ir directamente al grano. Ya se ha dicho cuál es el título de la presentación, que tiene que ver con esta mirada que hacemos de la inclusión, muchas veces obviando que solo hablamos de inclusión porque hay exclusión. Como se decía antes, la inclusión es la cara amable de procesos, situaciones que realmente son dolorosos, que marginan, que desintegran a las personas de los contextos en los que deben estar. Por eso un poco este énfasis, y como se ha dicho, el proyecto de investigación que en este momento dirijo apunta en esa dirección de qué estamos olvidando en educación inclusiva, que es este énfasis en que hablamos de inclusión porque hay exclusión, y esta necesidad, que es lo que voy a defender para plantearla y reformar y avanzar hacia la inclusión, la necesidad de tener muy en cuenta los procesos excluyentes. Bueno, ¿qué sabemos sobre la exclusión educativa? Algunas ideas entonces sobre este tema. Por un lado, que las tasas de exclusión no decrecen y en algunos casos, en algunos países continúan creciendo, ¿no? Los informes de UNICEF, de la UNESCO, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que no se alcanzan, pues ponen el punto de mira en esta situación.
Asimismo, sabemos que hay variaciones en las tasas de exclusión, no solo entre países, sino en regiones de un mismo país e incluso dentro de una misma región o provincia entre centros educativos. Esto tiene que estar diciéndonos algo de cómo se producen estos procesos. También que los diferentes grupos de alumnos continúan viéndose afectados de manera diferente por la exclusión. No a todos les llega la exclusión de la misma manera, ni se excluye con las mismas formas ni con la misma intensidad. Hay grupos que están mucho más castigados que otros. Pues por motivos étnicos, y podríamos ir en cada país a pensar cuál es el grupo étnico que está en situación de mayor exclusión, por motivos de capacidad. Esto es una idea más que confirma esta situación de que la exclusión tiene que ver con los contextos y con la historia y con la cultura de donde la misma se produce, ¿no? A mí, si me dicen en mi país, habría que decir en relación a grupos étnicos los gitanos, porque es la población mayoritaria y la que ha estado siempre en mayor desventaja. En cuarto lugar, que la exclusión de la escuela está muy fuertemente ligada a un bajo rendimiento, y además de eso, o sea, se conecta mucho a esta cuestión del rendimiento académico, a esta cuestión entendida como la excelencia, o que se ha malentendido como que la excelencia puede medirse en términos de rendimiento, y además está muy conectada a la posterior exclusión social. La exclusión escolar, bueno, pues produce, como todos sabemos, mayores cotas de exclusión social, dificultades para encontrar empleo, para las relaciones sociales, todo eso. Además, las formas de exclusión, como decía, no hay una forma de exclusión, hay muchas. Desde exclusiones totales, que todos somos capaces de reconocer fácilmente, a exclusiones muy sofisticadas, exclusiones muy maquilladas, exclusiones que vemos en el día a día y que no somos capaces de identificar precisamente por cómo se han insertado en nuestra realidad. Por otro lado, sabemos también que sobre todo esas exclusiones no oficiales, no reguladas, no reconocidas, son un grave problema. Pongo un ejemplo para que se entienda a qué hablo, a qué le llamo exclusión no oficial. En mi país todos los niños tienen derecho a ir a una escuela regular. Llega una madre a un centro escolar, plantea, estoy pensando en un caso real, plantea que su hija tiene una discapacidad visual y de manera suave se la invita a buscar otro tipo de centro educativo donde haya especialistas, donde tenga medios. Bueno, pues se la excluye de esta forma. Y es un grave problema porque realmente no son reconocidas y creo que tenemos que hacer el esfuerzo de mirar hacia ellas y de ponerlas, sacarlas a la superficie. Y después, pues que hay una última cuestión de la exclusión, es que hay silencios muy elocuentes sobre la exclusión educativa. En este estudio que he planteado nos hemos encontrado con serios problemas para obtener datos, por ejemplo, de cuántos estudiantes son excluidos de la escuela por unos días. Ese dato no se ofrece, eso no está en las estadísticas oficiales y no hay forma de acceder a esa información. En alguna comunidad autónoma sí, en otras no. Entonces, hay silencios muy elocuentes sobre qué es lo que estamos ocultando del sistema educativo, que realmente impactan después a lo que podemos hacer en la escuela. ¿Qué más sabemos de cómo entender esta exclusión educativa? Bueno, pues el título de Corto de Miras hacía referencia a esto, a la necesidad de ampliar nuestra mirada, ¿no? A la necesidad de tener en cuenta que hay causas sociohistóricas que son muy complejas, que se entrecruzan en la historia, en las comunidades de los países. Y estas causas de exclusión pues no son algo del pasado, sino que son algo que fácilmente, o que, bueno, no tan fácilmente, pero que sí es posible reconocer en el presente, algunas mucho más que otras. Yo quisiera pensar que la sustracción completa de la comunidad, pues
de la que podemos poner muchísimos ejemplos, como el genocidio que hubo en la Alemania nazi, como en mi país, como la expulsión de moros y cristianos. Quisiera pensar que en una sociedad como la actual, mucho más democrática, no existe, pero todavía podemos identificar países que eliminan a personas o a grupos sociales por su ideología, por su religión, por su cultura. En cuanto a los espacios cerrados en el seno de la comunidad, este segundo bloque, a mí me gustaría casi plantear la pregunta, que no la planteo, pero creo que es muy fácil que todos pensemos en algún país o alguna situación en la que se reúne a colectivos o grupos por razón de su cultura, de su etnia, de su capacidad. Podemos pensar en multitud de ejemplos. Siguen existiendo campos de refugiados, por poner un tema candente, ¿no? Y por último, y quizá la forma de exclusión que más nos afecta desde la perspectiva social, que tiene que ver con la existencia de estatutos especiales para ciertas poblaciones. Bueno, hay personas todavía que no pueden votar en las elecciones nacionales o locales, en algunos países las mujeres, pero en otros países los inmigrantes, aquellos que están en situación irregular. Hay personas que sufren discriminación a la hora de obtener un crédito o de pedir un préstamo. Hay muchas formas de exclusión que están insertas, que es lo que quiero resaltar, que están insertas en la cultura y en la sociedad y no las vemos. Hay muchas personas que no tienen acceso al sistema sanitario básico y decía, lo hemos asumido de tal manera que incluso pues a veces nos escandalizamos de pensar que pueda reconocerse ese derecho humano, porque estamos hablando en todos estos casos de derechos humanos, el derecho humano de todas las personas a ser tratadas en condiciones de igualdad. Entonces, yo creo que esta idea de la importancia de entender que la exclusión no es algo que ocurre en las escuelas, sino que es algo que está totalmente presente en la realidad social, proporciona pues una lente que quizá pueda ayudarnos a entender lo que está pasando en la escuela y no solo lo que está pasando, sino cómo afrontarla, ¿no? Cómo situarnos frente a ella. De hecho, pues aquí tengo que tenemos que ser capaces de situar la exclusión educativa en el marco social e histórico en el que tiene lugar. Me gusta mucho este esquema de Castell en el que habla de 3 niveles de participación. Él habla social, pero casi las podríamos ver en la escuela igualmente. Un nivel de integración donde es el menor número de personas, el nivel de aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad o riesgo porque tienen un empleo precario, porque de pronto han accedido a una situación de paro, y el de aquellas otras que están ya en situación de exclusión total. Decía que me gusta mucho porque Castell insiste en esta idea de la exclusión como un proceso que se construye y por lo tanto se construye o se deconstruye, ¿no? Entonces se puede viajar en una dirección o en la otra, ¿no? Y aquí la escuela tiene un papel fundamental para hacer frente a esta situación, aunque es verdad que voy a defender que la escuela sola no puede hacer frente a esta situación porque estamos diciendo que está acompañada de una cultura y de unas dosis de exclusión insertas en casi en nuestro ADN que nos cuesta ver y que marcan cualquier desarrollo que queramos hacer. Por lo tanto, diría que sabemos que la exclusión no es un estado, no es natural, no es algo natural la exclusión, sino que es algo que se construye, es un modo de estar en la sociedad que supone pues sufrir discriminación, ocupar una posición secundaria ante las oportunidades que tienen otros y ante las libertades, ¿no? Entonces, eso hace que determinados individuos, determinadas personas o grupos permanezcan al margen de la sociedad. Pero esto, insisto, no tiene que ver solo con la situación de esos individuos o grupos, sino, como decíamos, con los contextos y las instituciones, ¿no? La misma persona puede estar en una situación de exclusión en un contexto y no en otro. ¿Cómo se ha reflejado esto en el marco de la escuela? Bueno, pues en la escuela sabemos cómo se ha ido construyendo la exclusión.
de algún modo en una dirección, no tanto en una dirección contraria a lo que es habitual. O sea, no se trata de que, en este caso no es la sociedad, decimos, la componemos todos y vamos excluyendo a grupos de personas. En este caso hay que partir de la idea de que la escuela no nació para todas las personas, sino que lo que ha pasado con la escuela es la resistencia a que una institución pensada solo para unos cuantos sea capaz de recibir a aquellas personas que ya de entrada estaban en situación de exclusión. Bueno, aquí tenemos los 4 grandes grupos, aunque podríamos incluir a más, los 4 grandes grupos de personas que han estado en situación de exclusión tradicionalmente en educación, y tenemos por otro lado cuál ha sido el recorrido que han hecho, que de algún modo coincide con esos niveles que decíamos, aunque no haya sido así, ¿no? Una situación de exclusión total, no, de erradicación en el caso de discapacidad, se llegaba a eso. Una posterior situación de segregación, de reconocimiento de un derecho pero muy parcial. Otra que se denominó de integración, que tuvo algunos fallos relevantes, como el hacer una apuesta educativa para cada grupo de personas, pero sobre todo el entender que la integración suponía la incorporación de los que no estaban en la situación que ya existía y que tenían que acomodarse a esa situación. Y ahí es cuando aparece la inclusión reclamando el igual derecho a participar y la necesidad de que cambiemos sistemas educativos e instituciones educativas, que no se trata de dar más de lo mismo en mayor cantidad, sino que se trata de repensar y de imaginar desde esta perspectiva que decía cómo dar respuesta a las necesidades de los distintos alumnos. Bueno, sabemos, por tanto, por poner un poquito más el punto de mira en la exclusión educativa y escolar, que es la que nos trae aquí, sabemos que decía que hay diferentes tipos de exclusión. Se van construyendo, decía, situaciones de exclusión que acaban en resultados diferentes, ¿no? Podemos hablar de exclusiones por expulsión del centro educativo por un periodo fijo, esto es más frecuente, por lo menos en este país, en secundaria. Exclusiones que son las que decía que no hay forma de conseguir información, son las más ocultas de todo. Por un periodo de la jornada escolar, cuando se impide a un alumno que asista al recreo o al comedor escolar o como señal de castigo. Exclusiones permanentes. Nosotros no tenemos este tipo de exclusión, pero hay países, o sea, se puede excluir permanentemente de manera formal a un alumno de un centro educativo, aquí sería más informal. Luego tenemos estas exclusiones informales o no oficiales, que son ilegales, por tanto decía que hay que ponerlas sobre el tapete. Y luego tenemos todo lo que trabajamos más cuando nos proponemos hacer inclusión en los centros educativos, que es toda exclusión que aparece bajo un formato inclusivo o pseudo inclusivo, ¿no? Y aquí la lista podría ser interminable, ¿no? Cuando hablamos del grado de inclusión de los alumnos, este alumno se puede incluir hasta aquí y hasta aquí no. Cuando estamos diciendo que un alumno, por el bien del niño, debe acceder a un contexto segregado. Cuando, como decía antes, le decimos a una familia que tiene derecho a acceder, pero que va a estar mucho mejor en otro sitio. Cuando ponemos trabas a la permanencia de los alumnos por las metodologías que utilizamos, por el sistema de relaciones, por la cultura de la propia institución, cuando utilizamos estándares de evaluación que no se adaptan a las necesidades de cada uno de los alumnos. Y podemos también hablar de microexclusiones, esto es algo que he tomado de los estudios de género, ¿no? Que hacen referencia a estas exclusiones que tenemos habituales en el día a día y que no percibimos en absoluto. Por poner un ejemplo, cuando decimos estos niños, cuando nos referimos cuando estamos en un centro educativo y estamos hablando de estos niños, refiriéndonos a un colectivo de niños al que estamos de algún modo etiquetando ya directamente y marginando. Podríamos pensar en muchas más, ¿no? Entonces, esto
debería, este conocimiento bueno, que he perfilado así de manera un poco rápida, pero que hace referencia a este carácter construido, a este proceso que supone discriminación, al carácter relacional del proceso, ¿no? Contextual, que no ocurre de manera natural, debería llevarnos a preguntarnos cómo podemos avanzar si reconocemos que no podemos individualizar las razones de la inclusión, ¿no? Sino que hay que situarlas en ese contexto en el que se desarrollan, y que esto nos enfrenta a una tarea realmente compleja, ¿no? Yo creo que esto cuesta, o sea, lo decimos así y parece un constructo complejo, y sin embargo las familias y los maestros lo tienen muy claro cuando plantean: yo no puedo hacer esto cuando el niño llega a su casa y me desmontan el discurso que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos preguntarnos para avanzar? Bueno, deberíamos preguntarnos, y en eso decía, estoy en este estudio que estamos haciendo, estamos, analizar las políticas de inclusión o las llamadas políticas de inclusión. Entonces, ¿cuál es el discurso político dominante sobre la inclusión y exclusión? Entonces, difícil lo tenemos si el discurso político individualiza la exclusión, sitúa en el punto de mira únicamente al niño, sitúa en el punto de mira únicamente a la escuela como respuesta a la situación de exclusión. Tenemos que preguntarnos, los centros educativos, pues cuáles son los obstáculos que encuentran y cuáles las ayudas en su desarrollo y en sus propuestas de inclusión. No solo tenemos que ver qué está ocurriendo en las aulas, esto podríamos verlo también a la inversa, no solo tenemos que ver cómo se interpreta la política o cómo interpretan, o cómo decía, cómo es ese discurso político, sino cómo se reinterpreta esas políticas en los centros, y cómo a raíz de esa interpretación, bueno, pues se ponen en marcha procesos que a veces se encuentran con obstáculos, que a veces son un obstáculo en sí mismo. Yo creo que podemos poner todos muchos ejemplos de medidas educativas y de itinerarios que suponen exclusión ya de partida, y cuáles son las ayudas que encuentran. Y lo mismo en cuanto a las aulas. ¿Cuáles son las prácticas etiquetadas como inclusivas y si esas prácticas promueven inclusión o exclusión, ¿no? Aquí podría haber añadido también la propia investigación, ¿no? que lo planteaba antes Lilian, cómo he trabajado desde esa perspectiva de cómo la cómo la investigación puede contribuir a la inclusión o la exclusión en sus mismos modos de proceder, en las relaciones que mantiene con las personas con las que se trabaja. Bueno, creo que me toca ir concluyendo. Querría señalar dos ideas. La primera es que si queremos avanzar hacia la inclusión, tenemos que abordar la exclusión en todas sus manifestaciones, tenemos que hacerlas visibles y tenemos que analizar cuáles son esos supuestos, esas creencias que están arraigadas sobre la educación y la sociedad, que permiten y nos hacen ser impasibles ante situaciones de exclusión que son flagrantes, pero que no vemos, ¿no? Entonces, esto significa que tenemos que mirar al sistema educativo en su conjunto, no solo decía el trabajo en el aula, con una mirada mucho más atenta y detallada. Tenemos que ser capaces de pensar en cómo desarrollar sistemas educativos diferentes, lo decía antes, en lugar de aportar más de lo mismo, porque sabemos que lo mismo no da respuesta a las necesidades de todas las personas, y una revisión de estas políticas y los marcos de financiación, de funcionamiento y los programas existentes. Y por último, la segunda idea, decía, la primera, la exclusión en todas sus manifestaciones, algo que ya he planteado, que la escuela no podrá nunca hacer frente a este hecho de manera individual. La sociedad ha cambiado tremendamente en los últimos siglos, la escuela ha cambiado mucho menos. La escuela tiene que ser capaz de insertarse en esa sociedad y de entablar relaciones con el contexto social, profesional, laboral, con las políticas del entorno, si queremos realmente avanzar hacia una sociedad más inclusiva y justa, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de empezar a pensar en esta escuela inserta en la comunidad, que tiene en cuenta que lo que le pasa a este niño en concreto al llegar al aula no tiene que ver solo con el niño, sino con todo el contexto, bueno, pues decía, con todo lo que ese niño lleva en la mochila de
experiencias vitales, sociales, culturales, relacionales. Me gustaría terminar con esta frase de Tedesco, de 2011, que hace referencia a que la inclusión no será un producto natural del orden social, ya decíamos que la exclusión no es natural, sino el resultado de ese esfuerzo reflexivo, sistémico y político que tenemos que hacer todos, ¿no? De un voluntarismo sistémico que nos permita mirar de otra manera y revertir la situación actual reinventando, como se decía, pues la escuela. Me gustaría terminar dando las gracias y creo que...